Ah, Buenas tardes, gracias. doctora Jimena. Sí, permítame presentarla. Bienvenidos a todos a esta sesión de los cursos de fundamentación en línea ofertados por la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. En la sesión de hoy nos acompaña la doctora Jimena Nieto. Ella es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, es máster en Derecho Internacional Público del London School of Economics, igualmente posee un certificado de estudios políticos del Instituto de Ciencias Políticas de París y un diploma en práctica diplomática y negociación internacional de la Escuela Internacional de Administración Pública de París. Desde 1995 está vinculada a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fue jefe de la oficina durante el periodo 2000 a 2003. Posteriormente fue asesora de Asuntos Internacionales de la UIAF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y coordinadora de Asuntos Ambientales de la Cancillería. Como parte de sus funciones, conformó las delegaciones de Colombia en negociaciones multilaterales en materia de cambio climático, ozono, biodiversidad, desechos peligrosos y sustancias químicas, entre otras. Asimismo, copresidió el proceso de negociación que culminó en 2010 con la adopción del Protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur, sobre responsabilidad y compensación suplementario del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Fue parte de la delegación colombiana en las negociaciones que condujeron a la adopción del Acuerdo de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en las cuales actuó como coordinadora para asuntos legales de la ILAC, que es la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, y el grupo de negociación al cual pertenece Colombia. Muchísimas gracias, doctora Jimena, por acompañarnos en esta sesión. Y nada, el micrófono es suyo. Gracias. Lo más importante de todo eso que les contó Ludi es que como parte de la Cancillería y habiendo participado en estas negociaciones multilaterales en varios temas, de hecho acabo de llegar de la COP16, que seguramente muchos de ustedes oyeron hablar, a menos que hubieran estado aislados totalmente del mundo de la COP16 en Cali, y que lo que quiero compartir hoy con ustedes pues es un poco ese gusto por el multilateralismo, que sería uno de los temas que tendrían que abordar si entran a la academia diplomática, porque obviamente que una de las funciones de los diplomáticos es participar y representar a Colombia en estas instancias multilaterales. Y específicamente les voy a hablar de temas ambientales, de cambio climático, pero también quisiera que les quedara un poquito ese sabor de qué hace un diplomático de carrera frente a estas problemáticas ambientales y, repito, particularmente en materia de cambio climático. Para empezar con el tema de cambio climático, lo que quiero que tengan claro, porque sé que muchos de ustedes aquí, bueno, tal vez antes de empezar, siéntanse libres de comentar por el chat, de hacer preguntas, eventualmente de interrumpirme si quieren preguntar algo concreto. Y lo otro era que si bien habíamos agendado 2 horas cuando inicialmente Ludi me contactó hace ya varias semanas que estaba en Cali y no entendí muy bien el propósito del ejercicio, la verdad es que no nos vamos a demorar tanto. La idea, repito, es dejarles un gusto y sobre todo dejarles ganas de hacer esto en el futuro. Espero que con cierto rigor, con cierta disciplina, escribiendo bien, hablando bien, porque todo eso es parte del multilateralismo, es parte del ejercicio de la diplomacia y del trato con la gente, básicamente. Entonces, empecemos con el problema del cambio climático. Y estoy segura que ustedes todos han oído hablar del cambio climático. Hay muchísima información en Internet, hay muchísima información en las redes sociales, hoy incluso se habla de ecoansiedad para referirse a esa angustia de los jóvenes. Asumo que muchos aquí son jóvenes frente a esta problemática que puede de verdad llevarnos, no me gusta ser apocalíptica ni nada, pero a la extinción, porque realmente, y si no a la extinción, por lo menos a una calidad de vida infinitamente menor que la que tenemos ahorita. Y la invitación aquí es a que de todo eso que oyen permanentemente sobre el cambio climático, logren diferenciar lo que es el problema de lo que es la causa, de lo que son las consecuencias. Estoy segura que si pudiera preguntarles aquí, aunque no sé si tienen habilitados sus micrófonos, si pueden intervenir, pero si les preguntara aquí qué es el cambio climático, muchos me hablarían de calentamiento global, otros me hablarían de derretimiento de los polos y otros me hablarían de gas de efecto invernadero.
Y repito, lo que quiero simplemente en este punto es que distingan. El problema es una mayor frecuencia y una mayor intensidad de los fenómenos climáticos. Ese es uno de los componentes del problema, es decir, que cada vez hay más tormentas, más incendios naturales, más tsunamis, que cada vez el fenómeno de la niña y del niño son más frecuentes y más intensos. Ese es uno de los componentes de la problemática. El otro es el aumento de la temperatura. Y ojo que ese no es, es decir, hay que hablar de los dos junticos. Aumento de la temperatura, si quiero hablar solo de esto, hablo de calentamiento global, pero es mejor hablar de cambio climático para referirnos a las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no, uno dice, uy, este frío que está haciendo en Bogotá, no sé cuántos de ustedes están en Bogotá, ¿cuál cambio climático? ¿Dónde está un poquito ese cambio climático, como le gusta decir a Trump? Y la verdad es que un frío intenso, y repito, muy frecuente, unas lluvias como las que hemos vivido, eso es parte del problema. Entonces, repito, aumento de la temperatura, pero también una mayor frecuencia, una mayor intensidad de los fenómenos climáticos. ¿Qué lo causa? El incremento en los gases de efecto invernadero. El incremento. ¿Por qué es tan importante el verbo? Porque esos gases de efecto invernadero estaban ahí para que el planeta funcionara, para permitir que el sol entrara, tuviéramos una temperatura agradable para la vida, saliera exactamente lo que ocurre en un invernadero. Ustedes tienen esta capa de plástico sobre una estructura metálica para permitir que lo que hay al interior del invernadero crezca a otra temperatura. Exactamente para eso son los gases de efecto invernadero, que el creador, quien quiera que haya hecho el planeta, los puso ahí para lograr el mismo efecto. Pero el hombre, con actividades como la quema de combustibles fósiles, el cambio en el uso del suelo y las actividades forestales, como deforestar, por ejemplo, el tema del manejo de los desechos y otras actividades, hizo que esos gases de efecto invernadero, que esa cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera se incrementara, aumentara a lo largo de las últimas 50, 60, 70 décadas. Y eso, ese incremento es lo que altera el equilibrio, es lo que hizo que ese plan perfecto, en donde todo funcionaba, se alterara porque ya había demasiados o hay demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema? Ya conocemos el problema, ya sabemos qué es lo causa y cuáles son las consecuencias. Ahí sí la lista no es exhaustiva. Y estoy segura que ustedes me podrían poner aquí, hagamos el ejercicio, pónganme en el chat una consecuencia del cambio climático. Y ya seguro, pues es decir, ya distinguiendo el problema de la causa, pónganme una consecuencia del cambio climático en el chat. ¿Si tienen acceso al chat? Sí, creo que sí, porque me saludaron y todo. Entonces, exactamente. No, Jorge, María Catalina, Jorge y Luisa, digamos que las sequías siempre ha habido. Esa es parte del problema. Si hay una mayor cantidad o una mayor frecuencia de las sequías o un incremento en las sequías va a ser parte del problema, no necesariamente va a ser una consecuencia. Y sé que es sutil la diferencia, pero es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es muy claro en ese sentido. Lo mismo las inundaciones, Ariadna, son parte del problema. Cosas, en cambio, como lo que dice Sara, migrantes climáticos, aumento del nivel del mar, menos pérdida de biodiversidad, esas son consecuencias directas del cambio climático. No tanto, Juan Manuel, no es que haya más enfermedades tropicales, sino que lo que pasa es que el vector de la enfermedad tropical, pongamos el ejemplo del dengue en el Chocó, pues en el Chocó maneja muy bien la gente de chocoana o que ha convivido con el vector tiene buenas resistencias a la enfermedad. El problema al que se está refiriendo Juan Manuel es que si ese mismo vector, ese mismo zancudo puede salir del Chocó, llegar a Medellín, a Cali o incluso a Bogotá, como sucedió en algún momento. Entonces es una migración de las enfermedades. Encuentra una mano de cachacos que no tienen ninguna defensa frente al dengue, el Zika, el chikungunya, y ahí está el problema. Entonces, en el tema de las enfermedades que mencionaba Juan Manuel, es esa migración de las enfermedades. Varios han dicho desertificación. Depende. Muy interesante lo que dice Jason, fíjense, Jason, sobre el tema de que efectivamente una de las consecuencias que sea es que cuando se derriten los polos,
se están liberando virus y bacterias que no conocíamos, para los cuales no tenemos ninguna defensa, y esa de Jason es otra consecuencia en la salud asimilada a la que mencionaba Juan Manuel. Dana nos habla de pérdida de los corales, que cabe dentro de la pérdida de biodiversidad. Fíjense, el blanqueamiento del coral es porque se satura tanto el océano eh, de CO2, porque vamos a ver que el océano es un sumidero de carbono, nos ayuda a capturar gases de efecto invernadero, pero como ha capturado demasiado y a eso súmenle factores de contaminación y de cambio de temperatura en el agua, pasa lo que nos está diciendo Dana. Em, efectivamente, las amenazas a los fuentes de agua, Eliezer, vale, pero no los incendios. Ya dijimos que los incendios serían parte del problema, una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos naturales como las sequías, los incendios, etcétera. No, Andrea, no creas que no. En el 2017 hubo una ola de calor tan fuerte que hubo casos de dengue en Bogotá. Y la Secretaría de Salud hizo todo un estudio pensando, bueno, ¿cómo así? ¿Esta gente dónde estuvo de vacaciones? ¿Diciembre? ¿Para dónde se fueron? No, había llegado el vector a Bogotá por un aumento de la temperatura que le permitió desplazarse. Eh, bueno, la de David tiene más que ver con medidas políticas que se pueden adoptar para tratar de adaptarse a esa nueva situación que realmente a una consecuencia directa del cambio climático, el deshielo de los polos, sin duda pues digamos, la que tenemos más en mente muchos y de la que se vaya a hablar. Entonces, fíjense, sobre las consecuencias es mucho lo que se puede decir, es mucho lo que se ha estudiado. Piensen ustedes que, por ejemplo, se sabe que hay nutrientes que se han perdido y que ahora tenemos que ir a la farmacia y comprar zinc porque los alimentos que que tenían zinc ya no lo tienen por cuenta del cambio climático. Piensen en cosas tan elaboradas o tan refinadas, consecuencias como que las grandes tesoros de la humanidad, las pirámides de Egipto, la muralla china, se han venido erosionando, es decir, resistieron 3.000 años tranquilas y ahora con el cambio climático han tenido una afectación que no tuvieron jamás. Y eso simplemente para darles una idea de la cantidad que se ha elaborado en materia de consecuencias de cambio climático, el nivel de investigación, el nivel Martín nos habla, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, exactamente. Uno antes como agricultor tenía una idea, yo siembro en marzo, cosecho en octubre, o sea, había alguna confianza en el clima, el hecho de que ya no podamos tener esa certeza, pues nos lleva a lo que Martín nos está diciendo, una amenaza a los, una amenaza a la seguridad alimentaria. Efectivamente, pérdida de biodiversidad, Lilensi, ya varios habían mencionado el tema. Piensen, por ejemplo, en las tortugas. Las tortugas ponen huevos y el sexo de los huevos va a depender de la temperatura. Si hay un aumento de la temperatura, que recuerden es uno de los componentes de la problemática, de los dos componentes de la problemática, va a haber 97% de hembras para 3% de machos. Entonces, obviamente que eso pone en riesgo la supervivencia de la especie. Nadie mencionó algo que ahora de lo cual se habla mucho y es el impacto, las consecuencias del cambio climático en las mujeres. Alguien se habló del tema de la migración, de los migrantes climáticos, Sara Carolina. Efectivamente, un problema que se está estudiando, es decir, que se está evidenciando más que estudiando mucho actualmente. Y piensen que en ese problema y en varios de los que ustedes están mencionando, esas consecuencias, perdón, que ustedes están mencionando, la mujer es particularmente vulnerable al cambio climático y sobre eso también hay estudios interesantes. Soluciones, de nuevo, el ejercicio del chat, a ver, soluciones al cambio climático, teniendo claro que no hay una bala de plata. Es decir, no hay una sola solución al cambio climático. Aquí no es como en el tema del hueco en la capa de ozono, que sabíamos que la solución era solo una,
eliminar el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, o sea, eliminar la producción y el uso de CFCs, de halones, de bromuro de metilo, las sustancias que agotan la capa de ozono. Aquí no es solo una. Aquí necesitamos un conjunto de muchas, sí, María Catalina dio en el clavo, menos consumo, es decir, un cambio en nuestros hábitos de producción y de consumo. Solamente Diana Paola, la contaminación del aire no es una consecuencia del cambio climático, es una consecuencia de otros factores. Y la razón por la cual hago tanto énfasis y me tomo el tiempo, digamos, de aclarar algunos puntos es porque fíjense que hoy una tendencia es echarle la culpa todo al cambio climático. Todo. Llegué tarde porque venía a una fiesta porque el cambio climático o sea, no, tenemos que entender para poder entender el régimen internacional, entender cuál es el problema, las causas y que no le podemos achacar tampoco todo al cambio climático. Pero volviendo a nuestro tema de las soluciones, decíamos que María Catalina nos habla de cambios en los patrones de consumo y de producción, obvio, de la transición energética. O sea, ¿qué es eso de la transición energética? Si dijimos que una de las causas era la quema de combustibles fósiles, pues tratemos de que nuestra matriz energética no dependa tanto de los combustibles fósiles. Sabemos que por ahora no hemos encontrado una energía que sea totalmente limpia, que sea totalmente transportable, que se pueda almacenar, que sea costo eficiente, aunque debo decirles que la nuclear está muy cerca de todos esos factores. Lo que pasa es que, y por eso hay un movimiento muy fuerte hoy en día de volver a la energía nuclear, porque, repito, es una energía cero emisiones. Cero emisiones. Lo que pasa es que hay otros riesgos y todos aquí crecimos con Chernóbil, bueno, yo con Chernóbil, tal vez ustedes con Fukushima, grandes desastres de reactores nucleares en Rusia y en Japón, pero es sin duda, ante la falta de otra energía limpia, cero emisiones, pues esa sería una opción de esa transición energética, porque las demás energías como la mareomotriz, la solar, la eólica, pues tienen otros inconvenientes y además dependen de que haya viento, de que haya sol, de que haya mar y no son fácilmente acumulables, no son fácilmente transportables. Entonces, por eso esa transición energética, repito, debe incluir diferentes tipos de energía y la nuclear es una de la ecuación. Reforestación y Andrea agrega con especies nativas. Muy bien, Andrea, porque sabemos que los árboles capturan CO2 y sobre todo lo capturan cuando van creciendo. Por eso cuando Andrea dice reforestación, tiene razón. Es cuando el árbol va creciendo, va creciendo. Educación, Santiago, tienes toda la razón, que la gente sepa. Y yo creo que en cambio climático, em, la educación ha llegado a los confines más alejados del planeta, es decir, ¿quién no ha oído hablar de cambio climático? Y algo que sé que se sale un poquito del tema, pero que sí quiero destacar, algo que fue absolutamente grandioso de la COP16 en Cali, fue poner a todo el mundo a hablar también de biodiversidad. Es que, ¿por qué no logramos que haya el mismo nivel de atención en la temática de pérdida de biodiversidad, el mismo nivel de voluntad política, el mismo nivel de recursos que hay en la comunidad internacional con respecto al cambio climático? Esa ha sido siempre una frustración de los dos regímenes. Yo he sido negociadora en ambos y les digo, es esa comunicación, eso que fluya entre biodiversidad y cambio climático, la conversación no se da. De hecho, era una de las grandes metas que la ministra Susana Muhammad se había impuesto para la COP16 y pues sí, salió una decisión de la COP16 diciendo, tenemos que juntar estos dos problemas, tenemos que entender que hay una relación íntima entre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero en la COP de Bakú, que muchos de ustedes seguramente siguieron y que terminó ayer más o menos, no hubo respuesta. Entonces, un diálogo de sordos de biodiversidad hacia cambio climático. Em, Efectivamente, Jorge Luis nos habla de aumentar esas áreas protegidas terrestres y marinas porque son sumideros de carbono. Eh, María Catalina nos habla de la biomasa, no sé a qué te refieres, Catalina, porque la biomasa cuando se pudre libera gases de efecto invernadero. Entonces, si te estás refiriendo simplemente a lo que está diciendo Jorge Luis, claro, de proteger
la masa viva del planeta, los océanos, los árboles, claramente. Esperanza, no generar tantos desechos, exactamente. Ya vimos que la generación de desechos, sobre todo cuando se eliminan como en nuestro país con rellenos a cielo abierto, son grandes fuentes de metano, uno de los gases efecto invernadero con mayor potencial de calentamiento global. Eh, Sara dice que compromisos reales por parte de los países que más contaminan. Yo, yo creo, Sara, sinceramente, que ha habido realmente compromisos muy importantes en el régimen internacional y que no es tanto que no sean reales. em, Hay que conocer el régimen desde adentro para entender, porque sé que esa crítica ustedes la oyen mucho, entonces ahorita se termina Bakú y todo el mundo, es que los grandes emisores no se comprometen o no, o como dice Sara, no asumen compromisos reales. Em, pero piensa también que yo agregaría eso por todos los países que más contaminan: China, India, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, Sudáfrica, México también tienen que asumir compromisos. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de ese régimen internacional. Eh, el, ah, sí, Jason nos está hablando también efectivamente del tema de controlar la deforestación. De hecho, si hiciéramos lo que dice Jason, por ejemplo, en el caso de Colombia, si lográramos controlar la deforestación, no tendríamos prácticamente que hacer casi nada más para cumplir con nuestra contribución nacionalmente determinada, que es la obligación principal del Acuerdo de París. O sea, lograríamos reducir el porcentaje de emisiones que nos comprometimos a reducir simplemente haciendo lo que dice Jason en el país, controlando la deforestación. Amanda se refiere a algo que uno puede hacer como individuo. Entonces, ahorrar energía, todo lo que signifique, repito, tener un uso más consciente de nuestra energía. Sergio nos habla de educación. Ya hablamos, Luis Felipe, del tema de las energías alternativas, que sí, pues hay que cambiarse a eléctricas, solares, eólicas, pero sabemos que todas esas tienen dificultades y que todavía no hemos encontrado la gran energía limpia, y por eso les mencionaba el tema de la energía nuclear. Jason tiene razón en que toda la narrativa actual es la que está mencionando Jason. Siempre se creyó que para desarrollarme tenía que emitir más. Y Jason lo que está diciendo, no, es tenemos que poder desarrollarnos sin necesidad de contaminar más. O sea, el decoupling se llama eso en inglés, separar esa pareja que existe entre desarrollo y, y cambio y desarrollo y emisiones. Sí, María Catalina habla de la producción de carne en laboratorios o por lo menos de otro tipo de producción de alimentos. Sin embargo, recuerden que la huella de carbono de los laboratorios también se ha discutido bastante, de esos laboratorios que pretendían producir esta carne artificial y que se está pensando que incluso esa huella de carbono puede ser incluso mayor a la de una ganadería como la de Colombia, que pues ustedes saben, en los llanos, en Antioquia, etcétera, son 2 vacas por hectárea. El impacto en términos de gas de efecto invernadero no es tan alto como si uno tuviera unas vaquitas estabuladas, 1.000 cabezas de ganado en un establo, que ahí es donde, que es la forma de producir carne en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí es donde la huella de carbono es enorme. Em, bueno, el tema de Sara Carolina, Sara, el tema de lo que se llama el debt conversion o el canje de deuda por naturaleza, que no solamente lo presentó la ministra Susana Muhammad en Azerbaiyán, sino también lo presentó en la COP de biodiversidad como es más un mecanismo de financiación de las actividades de cambio climático, no una solución al cambio climático. Pero también sobre el tema de el canje de deuda. Sara Carolina, te cuento que, por ejemplo, en Cali el debate estuvo muy, muy, muy difícil, empezando porque China dijo, no quiero oír la palabra deuda, no quiero que me hablen de deuda. Entonces, y que incluso al interior del gobierno nacional no había acuerdo sobre eso. Hay quienes consideran dentro
repito, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, que hablar de canje de deuda es nefasto para el país porque nos pone en una situación de poca credibilidad frente al sistema financiero, dependemos de créditos. Y entonces, una discusión, simplemente les estoy contando para que vean cómo todo tiene dos caras, cómo uno tiene que tratar en estas negociaciones de ponerse también en los zapatos del otro, que el fanatismo o tener una sola visión no ayuda mucho y por eso, repito, esa narrativa del canje de deuda claramente no ha volado. No ha volado es una expresión que usamos los negociadores para referirnos cuando hay eco, cuando hay una buena recepción de una propuesta y claramente eso no se vio ni en Cali ni en Azerbaiyán. Em, bueno, Luis Felipe nos habla del control de la natalidad. Claro, pues obviamente entre menos gente, menos, menos presión sobre los recursos. Sin embargo, Luis Felipe, hoy en día la preocupación del mundo, y lo puedes revisar, es al contrario, es que hay tan poca natalidad, las generaciones de jóvenes hoy en día no quieren tener hijos, algo así como el 85% de los encuestados dicen no quiero tener hijos por el cambio climático o por otras miles de razones. Quiero tener perros, quiero tener gatos, que eso de las mascotas tiene un impacto también muy fuerte sobre la biodiversidad. Entonces hoy ya no se habla de control de la natalidad. Antes, repito, hay una preocupación muy clara con respecto a la disminución demográfica en general. Políticas, lo que dice Eliezer, clave, que políticas públicas que lleven a la conservación de la biodiversidad y conciencia social de estas problemáticas. Jason se balanza en ristre contra los mercados de carbono, entiendo por qué, Jason, también un debate muy álgido. Em, eh, y estoy de acuerdo con Raúl, ahí sí no puedo estar más de acuerdo con Raúl Esteban, cumplir con los tratados internacionales, hacer, porque soy, como van a ver, pues una defensora absoluta de estos instrumentos multilaterales, en que, repito, seguramente ustedes serán parte de su formación, de su creación en el futuro, y sí creo ciegamente en el multilateralismo, o sea, creo que un problema como este solo puede enfrentarse si lo hacemos todos juntos como comunidad internacional, a nivel de los estados, que son quienes se obligan con los tratados, pero también obviamente a nivel de las sociedades. Entonces, por eso creo que el punto de Raúl Esteban es absolutamente clave. Yurani nos habla de la producción de alimentos también. Hoy el foco está muy puesto en eso, Yurani. Em, bueno, Jason nos habla de un tema que, que está más relacionado con el convenio de Basilea. Si entran a la academia y me vuelven a invitar a dar clase en la academia, les hablaré, por ejemplo, del convenio de Basilea sobre los desechos peligrosos. Entonces, un tratado internacional que aborda lo que está hablando Jason de reducir, reutilizar, reciclar. Em, Valentina nos muestra un problema de los desechos, claro. Diana Paola nos habla de controlar lo que consumimos. Es que es clave. Piensen en nuestra huella de carbono, por ejemplo. Piensen en una camiseta de 5.000 pesos que tiene una huella de carbono enorme, que nos dura media postura y luego va a dar al desierto de Atacama. Entonces, fíjense, consumir de manera más consciente. Claro, necesito una camiseta para vestirme. Voy a pagar un poquito más por una camiseta de mejor calidad. Si además la camiseta fue producida de manera justa, lo que se llama el fair trade, el comercio justo y sin explotación infantil, es decir, con consideraciones sociales, ambientales, etcétera. Listo, la camiseta ya no me vale 5, sino vale 50, pero me va a durar más y tiene un impacto mucho menor en el medio ambiente. Entonces, sí, entiendo y no crean que no. La limitación del bolsillo, que obviamente nos obliga muchas veces a adoptar patrones de consumo que no quisiéramos, pero por lo menos tener esa conciencia de la importancia entonces no puedo comprar la camiseta de 50.000, entonces me voy a ir a comprarla a un sitio de ropa usada, que está muy de moda, entonces reutilizamos ropa de calidad. Ese puede ser una forma de lograr ese tema al que ustedes se han referido muchísimo. Em,
Bueno, aquí la discusión está muy... sí, Valentina lo estaba diciendo, usar ropa de segunda mano, producir, consumir productos locales. María Catalina, me acuerdo de una COP en donde... ¿Dónde era la COP? Espérate, me acuerdo, tal vez era em, tal vez en Katowice, bueno, no me acuerdo, era en una de las COPs había un restaurante para los delegados en que se comprometían a que toda la comida había sido producida a algo así como 200 kilómetros a la redonda. Eso de consumir local, no solamente los productos agrícolas, sino también lo que se produce cerca de la casa es clave porque fíjense, es una huella de carbono mucho menor en términos de lo que ha viajado. Entonces, bueno, veo que están full, digamos, conocedores del tema. Y en cuanto a la última casilla, responsables, si bien en la década de los 80, cuando se empezó a hablar del tema del cambio climático, era absolutamente claro que los responsables eran los países desarrollados, Estados Unidos, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera. Hoy en día 50 años después, bueno, 40 años después, sabemos que hay unos nuevos actores, países en desarrollo, que se predican en desarrollo. Recuerden que en Naciones Unidas hay países desarrollados y países en desarrollo. Es una primera categoría por el nivel de desarrollo. Lo que pasa con eso, con esa categoría es que uno se autodefine. Cada país decide si quiere ser desarrollado o en desarrollo. No hay criterio que valga, no hay índice que valga, no hay nada. Es una prerrogativa de cada estado determinar si quiere ser desarrollado o si quiere ser en desarrollo. Entonces, aquí los países desarrollados en su momento eran los más responsables. Hoy en día está claro que hay nuevos actores, grandes emisores como los que les mencioné, y que ese panorama ha cambiado significativamente. Cuando la comunidad internacional eh, identifica un problema global, y si alguien sabe cuál es el problema global que en este momento está siendo objeto de una negociación multilateral, es decir, que se está negociando un tratado para enfrentar ese problema global, pónganlo por en el chat, porque además empieza la reunión, empezó ayer, empezó ayer en Busan, en Corea, esa reunión donde se espera se adopte un tratado sobre la problemática global em, que se identificó recientemente. Pero, a ver si alguien, mientras piensan qué problema global se está negociando un tratado, voy a cerrar aquí una puerta, disculpe. Exactamente, María Catalina, polución de plásticos, exactamente, Raúl Esteban, se está negociando en este momento en Busan, porque así funciona esto. La comunidad internacional se pone de acuerdo en que es un problema global. Entonces, el cambio climático, el hueco en la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, los desechos peligrosos, las sustancias químicas, el mercurio y los transgénicos. Y entonces, ¿qué hacen para enfrentar ese problema? Negocian y adoptan tratados internacionales como los que estábamos hablando. Y nosotros, nosotros, ¿cómo nos preparamos para esos procesos? Y aquí es donde ustedes van a tener un rol clave. Piensen en lo que nos está contando María Catalina y Esteban. Se identifica la problemática global. En el caso de la contaminación por plásticos fue hace 2 años. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo que para poder combatir el problema del plástico, que ustedes saben que es global, ¿por qué? Porque no importa dónde yo me tomé la Coca-Cola, va a dar, no que yo tome Coca-Cola, pero digo, va a dar al último confín del planeta. O sea, no importa dónde yo produje el desecho plástico, se desplaza a través de las corrientes marinas, incluso a través de la acumulación en los tejidos vivos, porque ustedes saben que los microplásticos se acumulan en los peces, se acumulan en los tejidos grasos de los seres humanos o se consumen directamente. Entonces, ese problema por eso es global. Entonces, ¿qué pasa cuando nos ponemos de acuerdo como comunidad internacional? Tenemos que enfrentar el problema del cambio climático o el problema de la capa de ozono o el problema de la pérdida de biodiversidad. Cancillería convoca a las entidades con competencia en la materia. Entonces ya se imaginarán que si el tema es contaminación por plástico, ¿a qué entidades va a invitar Cancillería?
¿A qué entidades? Industria y comercio, exactamente, Nicolás, el más clave. ¿Por qué? Porque industria y comercio tiene que ser el interlocutor de las empresas en el país que usan plástico. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, claro, Jorge Luis, la dirección de la DASU, la Dirección Sectorial Ambiental del Ministerio de Ambiente, la Oficina Internacional. ¿Qué otros ministerios tendrían competencia en esa materia de la contaminación por plástico? ¿Quién más se les ocurre? Luis Felipe, el Minambiente es el MATS, que dijo Jorge Luis. El MATS son las siglas de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nicolás, el tema de minas, claro. Recuerden que además los plásticos son hechos de hidrocarburos, entonces por eso. Bueno, sí, Sara Carolina, tienes razón, el INVIMA porque tiene a su cargo todo el tema de los empaques. El ministerio, uy no, el UNGRD, el UNGRD, sí no sé qué es, Santiago, pero que empiece con UN me da mala espina porque, no, perdón, sí, Unidad Nacional de, no, no sé, me corchaste. Unidad de Riesgo, no sé si la unidad de riesgo tendría que ver ahí, pero sí es posible, tienes razón, aunque nunca, no recuerdo que le hayamos invitado nunca a nadie. Gracias, Santiago, ya me queda claro. Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, la Dirección General Marítima, clave. Y fíjense una pregunta interesante que hacía María Catalina, que si se invitaba a la academia. Inicialmente, la Cancillería solo invita a las entidades del Estado, pero hoy en día, con el Acuerdo de Escazú y con esta digamos, esta necesidad de cumplir con el principio 10 de Río, que habla de el acceso a la justicia, el acceso a la información y la participación en las decisiones ambientales, hay una tendencia muy fuerte, y de hecho la ministra Susana fue muy enfática en eso con respecto a la COP16, es que en esa construcción de la posición nacional que se lleva a la negociación de estos tratados, debe haber participación de otros sectores. Entonces ahí entraría lo que preguntaba María Catalina de la academia, pero también de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, del sector privado, porque cuando abrimos la participación a todos, pues también estamos hablando de los sectores, de los gremios, de todos los componentes de la sociedad civil. Todavía, y eso les va a tocar a ustedes cuando entren a la academia, cómo lograr esa participación de manera eficaz en estos procesos de concertación de la posición nacional. Es un reto interesante. No, las superintendencias, Jorge Luis, generalmente no se invitan. Em, Sí, Valentina, los pueblos indígenas muy presentes. Ustedes hubieran visto, bueno, pero ahí me emocionó, Valentina, entonces, en la COP, la, los logros de los pueblos indígenas. Importante tener en cuenta una cosa, los pueblos indígenas en las negociaciones multilaterales de las que estamos hablando aquí, eh, se unen en un solo cuerpo que se llama el Caucus de los pueblos indígenas. Entonces hablan con una sola voz los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. O sea, todos hablan con una sola voz. Y en Cali lograron porque llevan muchos años organizándose y muchos años teniendo un papel muy eficaz en el contexto multilateral. En Cali, por ejemplo, lograron la creación de un nuevo órgano subsidiario de la Convención de Biodiversidad. Están logrando también que todos estos recursos de cooperación internacional les lleguen directamente. Están pidiendo ya no a través de los estados, sino directamente a los pueblos indígenas. Entonces, realmente la participación de los pueblos indígenas, Valentina, ha tenido unos avances desde que yo empecé en esto hace 30 años a hoy increíbles. O sea, realmente una participación muy, muy efectiva. Ustedes se ponen a oír la plenaria de Cali, el primer día cuando la ministra abre la sesión, le da la palabra, pues después de los estados, porque es una regla de procedimiento de estos procesos, al representante del caucus de los pueblos indígenas. Vieran la intervención, o sea, al grano, exactamente lo que estaban hablando. Queremos que en el documento 8 salga tal cosa, queremos esto, queremos esto. O sea, se veía la preparación y la consistencia y el conocimiento del proceso, y es por eso que han logrado tantas cosas. Entonces, fíjense, el proceso en qué consiste, primero, concertar esa posición nacional, consignarlo en un documento confidencial de uso privativo de la delegación que se llama el documento de instrucciones.
¿Por qué es confidencial? No porque haya nada oscuro ahí, ni porque estemos nada opaco, nada, es simplemente porque uno en ese documento pone su estrategia de negociación. Entonces, mire, queremos, les voy a poner Cali porque lo tengo muy presente, pero puede ser también Bakú, piensen ustedes. Entonces, queremos que lograr 100. Pero bueno, si nos toca conformarnos con 70 está bien, pero nuestro mínimo es 50. Si me entienden, uno pone como la estrategia, aliémonos tratemos de buscar una alianza con Brasil, o, en fin, uno pone como qué es lo que va a hacer. Entonces, por eso ese documento, pues no puede ser público, porque entonces ese andamiaje que hemos construido, esa estrategia, ese respaldo, ese fundamento, esos argumentos de los temas, pues perderían su eficacia. Luego se conforma la delegación nacional. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Entonces, bueno, en el caso de Cali, por ejemplo, la ministra dijo, quiero que dentro de la delegación, o sea, además de los representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades locales que van como observadores, quiero que en la delegación haya representantes de los pueblos indígenas, de las comunidades locales. Comunidades locales engloba, es el término jurídico internacional para englobar lo que cada país considere que es una comunidad local. En el caso de Colombia, los rom, los afrodescendientes, los campesinos, los raizales. Entonces, tuvimos representantes de las comunidades locales, de los pueblos indígenas en la delegación. También pues van todos los ministerios competentes que ustedes mencionaron. Claro, va a depender si la reunión es en Cali, donde podemos ir 1000, o si la reunión es en Bakú, donde obviamente nuestra delegación va a ser un poco más pequeña. Entonces, el ideal es tener una delegación con gente, con diplomáticos de carrera, como van a ser ustedes, que conozcan estos procesos, que sepan, que dominen el inglés. Y aquí sí, miren, conozco perfectamente el debate alrededor de eso, pero también conozco muy bien el contexto multilateral en Naciones Unidas. Y les puedo decir, si ustedes no dominan el idioma, no hay muy pocas posibilidades que puedan inferir en estos procesos, porque alguno aquí me va a decir, pero ¿cómo no que hay traducción a los 6 idiomas, inglés, francés, español, árabe, chino y ruso? ¿Que hay traducción de los documentos, interpretación a los 6 idiomas? Sí, pero en estos procesos de negociación, y si ustedes se meten a ver fotos, que ahora les voy a mostrar algunas, etcétera, las cosas no pasan ahí, donde uno tiene la interpretación a los 6 idiomas. Pasan en un cuartico a las 3 de la mañana, en un grupo de contacto cerrado, después de haber negociado durante 12 horas seguidas. Ahí es donde se llega a los textos. Poder discutir en una bilateral con un país amigo o con un país no tan amigo, el idioma común es el inglés. La misma reunión del grupo regional nuestro, del GRULAC, Grupo de Países de América Latina y el Caribe, es en inglés. Entonces, ¿por qué? Porque hay islas como San Kitts and Nevis o San Vincent and the Grenadines en la región que solamente hablan inglés y ahí no tenemos traducción. Entonces, si queremos tener una posición de América Latina conjunta, o como lo quiere la ministra y en lo que ha insistido mucho la ministra, una posición de los países en desarrollo conjunta del G77 más China, tenemos que estar en posibilidad de comunicarnos de manera fluida con China, con Sudáfrica, con Malasia, con Indonesia, con Singapur. Entonces, lo del idioma es una invitación encarecida a que por favor le dediquen el tiempo a aprenderlo, a conocerlo, a tener vocabulario suficiente para poder presentar alternativas de texto. Y les estoy hablando muy desde la negociación multilateral, que es lo mío. No sé si otras personas que les han conversado les han dicho lo mismo, pero estoy seguro que para ser cónsul en Shanghái, pues también hay que saber inglés, así sea para poder hablar con no sé, con las personas. Bueno, se los dejo a su criterio. Les estoy compartiendo mi experiencia en estos temas y les aseguro que si uno no habla, y les voy a poner un último ejemplo porque esto realmente creo que es muy importante. Eh, Cuando negociamos el Acuerdo de París, Evo Morales, que era el presidente de Bolivia, había durante muchos años tratado de incorporar dentro de todo el sistema de Naciones Unidas el concepto de la Pachamama, de la madre tierra. Y, y recuerdo la primera vez que la delegación de Bolivia habló de la Pachamama, fue en Copenhague en el 2009, en una COP de cambio climático, y
Y la gente, ¿qué es la Pachamama? Los traductores no sabían cómo interpretarlo en español, qué era la Pachamama. Bueno, Evo Morales se dio cuenta muy rápidamente que si sus delegados no hablaban inglés, no, ellos que siempre habían protestado por el tema y siempre alzaban la mano y decían, no, señor presidente, yo voy a hablar en español porque el español es un idioma de las Naciones Unidas, yo voy a hablar en español. Se dio cuenta de que si él quería lograr eso, de que el concepto de la Pachamama, que en inglés se traduce como la madre tierra, quedara incorporado a lo largo de todos los instrumentos del sistema de Naciones Unidas, tenía que llevar en sus delegaciones gente que dominara el inglés. Y así lo hizo. Y logró en el transcurso de una década que hoy en día ustedes no pueden abrir un tratado moderno o en medio ambiente como el Acuerdo de París tiene el concepto de la madre tierra. Seguramente el de la contaminación por plásticos lo tendrá también. Cualquier declaración, cualquier instrumento de los últimos 10 años tiene esa referencia a la Pachamama, gracias, repito, a que entendieron que si querían hacer esa ofensiva diplomática tan clara y tan valiosa, tenían que dominar el idioma. Entonces, ese era un tema que quería de verdad destacarlos. No los quiero desincentivar, no quiero que se desanimen, sino lo que quiero es que encuentren la forma de hoy en día tan, pues con tantas cosas, ver televisión, lo que sea, de encontrar la forma de aprender el idioma. Esta es la delegación, cuando negociamos el Acuerdo de París, les estaba hablando de la conformación de la delegación, del equipo que va a negociar. Y cuando estén en la carrera diplomática les daré una cantidad de tips de antes de la reunión, el viaje, etcétera. Ahí se acordarán de mí si nos volvemos a ver más adelante. Y también de cómo intervenir, de qué es lo que deben hacer, de cómo es una buena intervención en un foro de estos multilaterales. De todo eso les voy a hablar cuando estén tomando ya su curso en la academia. Y ya para referirnos específicamente al tema del cambio climático, la respuesta de la comunidad internacional son tres tratados: una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se adopta en 1992 y entra en vigor en 1994, términos jurídicos con los que luego se familiarizarán. Esa convención a su vez tiene un hijito, se llamó el Protocolo de Kioto, un desarrollo jurídico que estableció metas y de reducción para los países desarrollados únicamente, que se conocían como los países del anexo. A esos países del anexo, esa diferenciación se había hecho en la convención. La convención dijo, los que causaron este problema, recuerden, estamos en la década de los 80, la convención se adopta en 1992, los que causaron este problema, los vamos a poner en una lista que se llama anexo. Y serán los únicos que tendrán obligación de mitigar. ¿Qué quiere decir mitigar en términos de cambio climático? Reducir emisiones. Entonces, bajo la Convención de Cambio Climático, los únicos obligados a mitigar eran los que estaban listados en el anexo. Los demás nos llamamos no anexo. Entonces, en no anexo éramos China, em, China, Brasil, China, Brasil, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Suráfrica, Indonesia, Malasia, México. Somos países no anexos a la convención, fíjense, o sea, países dentro de los que ustedes me acaban de oír citar a muchos de los grandes emisores que no tenían obligaciones bajo la convención ni bajo el protocolo. Entonces llega un momento, el protocolo, repito, de esos, Jason nos hablaba de los mecanismos de mercado, ¿se acuerdan? Eso nace en el protocolo de Kioto. Se pensó que era una forma de reducir emisiones, que incluso beneficiaba a los países en desarrollo, porque uno de los mecanismos de mercado es el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces era un país haciendo un proyecto en un país no anexo, un país anexo haciendo un proyecto no anexo, reducían las emisiones, el país le pagaba por esos créditos, le compraba esos certificados de reducción de emisiones. Como Jason dijo, hoy en día esos mercados de carbono son muy discutibles, están básicamente, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo en el Acuerdo de París todos tenemos que reducir emisiones. Entonces ya no, a pocos les interesa vender esa reducción porque la necesitan para cumplir con su propio compromiso. Pero ese protocolo de Kioto decía, los países tendrán que cumplir con sus compromisos para el 31 de diciembre del 2012.
Y luego había que hacer otra negociación para que casaba después del 2012. Y se esperaba que esa negociación culminara en el 2009, en Copenhague, en la COP15. Sin embargo, la COP de Copenhague fue un fracaso total, y, es decir, fue realmente un momento muy oscuro del multilateralismo porque no se llegó a ningún acuerdo. Básicamente piensen ustedes que los países del anexo, los países desarrollados, decían, ya no más nosotros solos, o sea, necesitamos que países grandes emisores como que son no anexo, como China, como India, como Brasil, como Sudáfrica, como Malasia, como Indonesia, empiecen a reducir emisiones, porque es que no importa dónde yo emita, perjudico a todo el mundo. No importa dónde yo capture, beneficio a todo el mundo. Entonces los países desarrollados, los países del anexo empezaron a decir, necesitamos que estos países grandes emisores que no están en el anexo también reduzcan sus emisiones. Y eso fue lo que causó principalmente el fracaso de Copenhague, donde no logramos ningún acuerdo sobre cómo extender el, cómo extender el protocolo de Kioto. Em, Fue una negociación, repito, muy intensa. Ustedes ven aquí a los jefes de Estado, a Angela Merkel, a Obama, negociando ellos. Es la primera vez que vimos jefes de Estado en un proceso de estos y también primera vez en que los grupos tradicionales de negociación se quiebran totalmente. Entonces yo les hablé hace un ratico del GRULAC, Grupo de Países de América Latina y el Caribe, que es el que hace parte Colombia. Eh, y, pues el GRULAC ya era imposible que funcionara. ¿Por qué? Porque los intereses, o sea, se crea el ALBA, la Alianza Bolivariana de Pueblos de Nuestroamérica, que eran Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Trinidad y Tobago. Entonces eso quiebra parte del GRULAC. También Brasil por su lado, las pequeñas islas con sus propios intereses. No me ahogo, no quiero ahogarme, por favor. Entonces ahí nace, por ejemplo, el grupo de negociación de Colombia, que se llama el AILAC, la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe. Entonces esto es simplemente para darles una idea como aquí en cambio climático no son solamente los grupos tradicionales de negociación como los tenemos en Cali, por ejemplo. Entonces en Cali nos reunimos como GRULAC. Aquí no, en cambio climático ya hay infinidad de grupos, grupitos, grupúsculos. Colombia es parte del diálogo de Cartagena, es parte del AILAC, es parte del G77 más China, pero pues eso obviamente ya es algo un poco más, mucho más nivel de detalle del que les puedo dar ahora. Esta fue mi jefe de delegación, Isabel Cabellier, además que creó, Andrea Guerrero fue mi jefe de delegación, Isabel Cabellier quien creó el grupo AILAC, una negociación muy intensa que culmina en el 2015 con la adopción del Acuerdo de París. Un milagro del multilateralismo realmente. Bueno, ya hablamos, ya después, Sara Carolina, si tengo tiempo, les hablo un poquito de la COP16. Nicolás, es un poco, es decir, Nicolás dice, ¿será que uno de los problemas es el mismo concepto de desarrollo? Pues fíjate, China país socialista y es el segundo mayor emisor del mundo. Entonces tampoco es un tema de capitalismo versus socialismo. Lo que quiero es que no caigan en esas ideas simplistas o que son los del norte los que están emitiendo más, porque realmente aquí el panorama pues ha evolucionado con los años y hoy en día eh, si te referías a eso, bueno, me dices que te estás refiriendo a una... Sí, exacto, todos quieren desarrollarse, exactamente. Todos queremos desarrollarnos. Y lo que sí es triste, Nicolás, y confieso que no conozco el libro de Arturo Escobar, perdón la ignorancia, mi experticia es bastante pobre, se limita únicamente a estos tratados y a los procesos de negociación, pero básicamente eh, lo que está diciendo Nicolás es muy cierto en el sentido de que, fíjense, todos nos queremos desarrollar. Lo triste es que nos queremos desarrollar como Estados Unidos. O sea, con un modelo ultra consumista, ultra costado en los combustibles fáciles. Si ustedes van a Europa, eh, sí en los hábitos de la gente, es decir, transporte público, una conciencia ambiental distinta, una huella de carbono, la gente está muy consciente de su huella de carbono, pero no, todos queremos ser como Estados Unidos, entre más pitillo, más plástico, más hamburguesa, más comida rápida, más ropa barata, más mejor, y ahí está uno de los problemas, pero ay, Nicolás, me hiciste desviarme de lo que les estaba contando. Em,
Steven, los BRICS sí son parte, todos, del Acuerdo de París, es decir, que han ratificado la Convención del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ratificaron el protocolo de Kioto y ratificaron sobre todo el Acuerdo de París. Fíjense, está la convención y sus dos hijitos, protocolo de Kioto y Acuerdo de París. Y los BRICS, para los que no saben quiénes son los BRICS, piensen que las siglas les dan una pista: Brasil, Rusia, India, China, South Africa, y pues últimamente han invitado nuevos miembros. Todos son parte del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es prácticamente universal, únicamente Yemen y Togo no han ratificado, Yemen y Liberia, perdón, Yemen y Liberia. Entonces, todos han ratificado, pero ¿qué dicen países como Brasil? En realidad, Steven, el grupo de los países en desarrollo mayores emisores se llaman los BASIC. Brasil, Sudáfrica, India y China no quieren compromisos efectivamente, y ahí la pregunta de Steven es muy apropiada. No quieren asumir compromisos, ellos tienen cero ambición, ellos lo que quieren es lo que decía Nicolás: desarrollarse emitiendo a la lata. ¿Y en qué se respaldan? En que ustedes, señores países desarrollados, ya se desarrollaron emitiendo a la lata, entonces ahora es mi turno. Y de malas. O sea, yo voy a emitir todo lo que tenga que emitir y no voy a asumir ningún compromiso de reducción. Colombia, en cambio, tiene una posición muy distinta, pues por lo menos, digamos, les estoy hablando de la posición hace unos años cuando yo negocié, no conozco la posición en detalle ahora, pero básicamente siempre cuando se creó la ILAC, nuestra posición era: somos muy vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos costas sobre los dos océanos, porque tenemos islas, porque somos países megadiversos. Entonces somos extremadamente vulnerables y por lo tanto queremos una solución ambiciosa. Queremos que haya, que todos contribuyamos, que todos pongamos como la pirinola, y eso básicamente es el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París, bueno, tiene básicamente tres objetivos. Uno en mitigación, que la temperatura no aumente más de 2 grados y si es posible, hacemos todos los esfuerzos porque no aumente más de 1,5. Uno en adaptación, que es un objetivo aspiracional. Una de las cosas que se querían lograr en Bakú, pero que claramente no se logró, es un objetivo cuantificable para adaptación. Y finalmente lo que se conoce como los medios de implementación, que es la plata. Entonces, ahí nosotros, AILAC, tuvimos un rol muy importante en que no saliera una cifra específica, porque nos parecía que o sea, queremos que este tratado dure para siempre, que no haya que negociarlo, renegociarlo, sino que este sea el tratado para el futuro. Y en ese sentido, lo que pusimos es que los flujos financieros acompañen la trayectoria de desarrollo bajo en carbono, o sea, que vayan incrementándose a medida que los países logran un desarrollo bajo en emisiones. Esos son los tres objetivos, las tres patas del Acuerdo de París: mitigación, adaptación, medios de implementación. Y logramos superar esa diferenciación, o sea, logramos superar esa diferencia entre los anexo y los no anexo, gracias a, bueno, primero a que China estuvo de acuerdo, creo que eso fue fundamental, pero a que cambiamos el sistema. Ya no es como en el protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto decía: tú tanto, tú tanto, tú tanto para tanto. O sea, tú Croacia, vas a mitigar el 5% de tus emisiones para el 31 de diciembre del 2012, y así a cada país del anexo. Sino que en este caso dijimos: necesitamos que sea un tratado de abajo hacia arriba, o sea, que cada país diga cuánto está dispuesto a mitigar. Eso es lo que se conoce como las NDCs, National Determined Contributions, las contribuciones nacionalmente determinadas. Volvemos al tema del inglés porque, o sea, ustedes se meten a la página de la convención y todas las siglas van a estar en inglés. En fin, es realmente vital. Entonces, les reitero mi invitación. Sé que no es fácil, pero es de verdad necesario en estos temas. Las contribuciones nacionalmente determinadas es donde un país dice: ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer con esa NDC? La registro en la Secretaría, que es uno de los órganos del Acuerdo de París. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, la última NDC la hizo el presidente Santos. Dijo: Colombia va a reducir 51% de sus emisiones para el 2030. Esa es nuestra NDC. China dirá otra cosa, Estados Unidos dirá, cada uno pone en la mesa cuánto va a reducir. Esas NDCs, repito, debo registrarlas, debo sucesivamente cada 5 años presentar una nueva NDC que debe ser cada vez más ambiciosa.
puede mantenerse digamos, el nivel de reducción, pero la idea es que yo cada vez aumente mi nivel de ambición en cuanto a mi reducción. Eso hace que el Acuerdo de París sea durable. Otras obligaciones, pero que no alcanzamos a ver todos, piensen que uno tiene que reportar para los que dicen aquí no, es que eso no sirve para nada, no, es que los países no cumplen, no, pero es que eso no hacen nada ya, o sea, los no muy, no, María Catalina, Colombia no tiene que demostrar cumplimiento de su NDC sino hasta el 2030, porque nuestra NDC es al 2030. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, tenemos lo que se conoce como una estrategia de largo plazo, parte de la obligación del tratado, en que señalamos cómo es que vamos a cumplir con esa reducción del 51% para el 2030. Y como les decía hace un rato, hay quienes dicen que con solo parar la deforestación ya podríamos cumplir con nuestro compromiso. Entonces, repito, para los escépticos aquí, que eso ya no pasa nada, esa gente no cumple, no hace más que viajar en avión privado, que ese discurso del trashing sí me da, o sea, ¿dónde más van a encontrar ustedes tanta, o sea, un evento donde se reúnen 50.000 personas a hablar de una sola cosa, en donde hay participación de todos los sectores de la sociedad, del mundo, o sea, un intercambio más rico eh, en saberes, entonces se reúnen, ya les dije, los jóvenes del mundo, estaba Francisco Viera ahorita Vera en Bakú, en fin, de verdad yo defiendo estos espacios del multilateralismo porque creo que son esenciales, porque creo que podemos conversar en paz, en una instancia segura, obedeciendo cada uno unas reglas de procedimiento, con respeto, los defiendo totalmente, aunque obviamente entiendo el malestar de muchos, sobre todo cuando pasa algo como lo que pasó en Bakú, pues que realmente en lo que se logró fue muy pobre y, y muy mal logrado realmente. Sara me preguntaba que cómo nos había ido en la COP 16. Maravillosamente bien. Ahí Morcho, me volví a llenar de o sea, me volví a llenar de este entusiasmo por el multilateralismo, haber visto ese nivel de participación, el éxito de lo que la ministra anunció ser la COP de la gente, pero además un éxito muy claro también en lo que logramos en términos de decisiones adoptadas por la COP en la zona azul, aunque claro, no se pudo cerrar la COP, como ustedes saben, porque no se logró adoptar una de las principales decisiones sobre la plata, que fue lo mismo que pasó en Bakú. O sea, los países desarrollados están un poco agotados del tema de la plata y de la plata y de los fondos y de que nosotros pedimos fondos, mecanismos financieros, queremos plata ya, y ellos básicamente contestan, bueno, plata sí, pero ustedes, pero más compromiso, más compromiso también de parte de ustedes, más obligaciones concretas de parte de ustedes también. Entonces, esa discusión, ese diálogo pues choca, nunca habrá plata suficiente y por eso en Cali no pudimos adoptar esa última, pues no pudimos adoptar 4 decisiones que eran claves y va a tocar volver a reunirnos en Roma en febrero para cerrar la COP. La COP en Cali no se pudo cerrar, pero a pasar de eso, creo que fue un éxito rotundo por las razones que les comenté al comienzo, tener a todo el mundo hablando de biodiversidad, haber logrado ese nivel de participación tan grande y de la sociedad civil, pero en todo su conjunto, gremios, sector privado, comunidades locales, pueblos indígenas, academia, organizaciones y agencias de las Naciones Unidas, todos presentes en Cali. Eso me llenó de felicidad. Repito, les estoy compartiendo simplemente mi experiencia, no estoy adoctrinando a nadie ni nada, sino cómo lo viví. Claro, Bakú sí, mucho menos. Y Bakú, ¿por qué? Porque Bakú ya se había elegido Trump, ya el nivel también de lo que se pide es mucho mayor y el nivel de complejidad del régimen de cambio climático es mucho mayor. Entonces, diferentes obligaciones, repito, y ya para terminar, fíjense que en cambio climático, la institucionalidad del tratado es súper compleja. Este es un gráfico que yo soy profesora en una maestría en Argentina y lo hicimos, tratamos de hacerlo allá, pero tratando de reflejar cada uno de los órganos del régimen climático. Esta es una versión un poquito más simplificada para que ustedes entiendan. Hay un máximo órgano decisorio que es el equivalente a la COP. Piensen ustedes, lo que pasa es que la CMA es del Acuerdo de París, la COP es de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En cambio climático vamos para la COP 30 en Brasil, el año entrante, en Belém do Pará. La COP de Cali era la COP de biodiversidad, número 16, porque allá en biodiversidad solo hacemos COP cada 2 años, mientras que aquí es anual.
El Acuerdo de París también tiene una secretaría que está a cargo de Simon Stiell, el señor que ustedes ven ahí, que queda en Bonn, en Alemania. En el caso de biodiversidad, seguramente les contaron que la secretaría queda en Montreal, en Canadá. Tiene un órgano de cumplimiento, dientes, es decir, somos 15 personas. Luis les contó que yo era miembro de ese comité de cumplimiento y me acaban de reelegir en Bakú. Eso me puso muy contenta por un periodo más. Entonces, ¿qué hacemos en ese comité de cumplimiento? Verificamos el cumplimiento individual de las partes. Entonces, por eso me saca un poquito de quicio cuando la gente, ah, es que eso nadie cumple, ya eso no cumple nada. Miren, no solamente hay un órgano de cumplimiento, sino que además hay un balance mundial, que es donde los países van a reportar qué es lo que están haciendo, o sea, cómo estamos cumpliendo en conjunto. Además de, repito, cómo estamos cumpliendo individualmente, pero sobre todo hay una sociedad civil ultra pendiente, ultra digamos que sigue al paso, hace un seguimiento cuerpo a cuerpo de los países, como el Climate Action Tracker, por ejemplo, que es esa ONG que va haciendo cómo va cumpliendo, mejor dicho. María Catalina, si quieres una respuesta mucho más precisa a tu pregunta de a hoy cómo vamos con respecto a nuestra meta para el 2030, te metes al Climate Action Tracker, que es esta página web en donde te dicen, bueno, mire, pensamos que Colombia va así, le estamos haciendo seguimiento a su NDC, esto, aquí hay un riesgo de que en este sector no cumplan, pero que en este sí. En fin, ahí puedes hacer un seguimiento, repito, muy cercano. Y con esto sí ya terminó la COP. Entonces, las COPs en cambio climático son cada año, acaba de terminarse, como saben, se debía terminar el viernes y terminó acabándose en la madrugada del lunes en Bakú, en Azerbaiyán, y la próxima, hay muchísima expectativa sobre la próxima COP porque va a ser en Brasil, uno de los mayores emisores de los países en desarrollo. Entonces, vamos a ver qué pasa en Brasil, sobre todo un cuerpo diplomático increíble. Y con esto déjenme terminar. Mire, ustedes no saben lo que es Brasil en términos de carrera diplomática, sobre todo de formación de sus diplomáticos, son extremadamente hábiles. En Brasil entrar a Itamaraty, tengo una mezcla de amor y odio, porque la verdad es que nos hacen sufrir muchísimo. Me contaban que es que además entrar uno en Itamaraty, o sea, lograr ser diplomático de carrera en Brasil, es es reconocido por la sociedad como algo extraordinario, como algo, como que son personas muy importantes en la sociedad. Y eso hace pues que realmente ese concurso y ese ingreso a la carrera diplomática en Brasil y esa preparación de esos diplomáticos pues den lo que vemos en el multilateralismo, y es una gente que claramente tiene unas habilidades y un conocimiento de estos procesos enormes. Entonces, con eso que espero que los haya dejado inspirados repito, para estudiar, para prepararse, para ser parte de de la defensa del multilateralismo, porque somos al fin y al cabo un solo mundo, un solo planeta, y si nos dedicamos a vernos el ombligo, pues cada uno ya sálvese quien pueda, que es la opción que propone un Bolsonaro, un Trump, eh, pues no vamos a lograr mucho. Esta es una página web que les quería invitar a consultar. Ahí están viendo la página. Bueno, encuentran fotos, se llama el Boletín de las Negociaciones de la Tierra. Les voy a mandar el link por el chat y ahí encuentran todas las fotos, por ejemplo, de lo que pasó en Bakú, pues encuentran fotos de todo lo que pasó en Cali, día a día, contado día a día, todo lo que pasó en Cali con fotos, todo. Entonces, en ese boletín es una herramienta muy útil no, perdón, creo que yo no tengo acceso al chat, me parece, pero, o sí, no, me parece que no. Bueno, lo siento. Se llama Boletín de las Negociaciones de la Tierra y ENB por sus siglas en inglés, y ahí encuentran toda esa información. No sé si quieren más, si tienen preguntas, démosle estos 9 minuticos a preguntas si las hay. Y si no, de verdad espero que nos volvamos a encontrar cuando ustedes ya estén en su curso de formación. Sí, esa pregunta de Raúl Esteban sí que no es grave el cumplimiento de los ODS, Raúl Esteban. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que además tuvimos un rol muy importante. Mi jefe de la época, Paula Caballero, fue quien se inventó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y espero poder hablarles de eso después. Un instrumento de ley blanda.
En cambio, con la otra parte de tu pregunta, Raúl Esteban, claramente se va a retirar del Acuerdo de París, ya lo dijo, lo va a denunciar nuevamente como lo denunció en su primera presidencia. Lo que pasa es que luego Joe Biden volvió a ratificar, es decir, volvió a volver. Ay, gracias, Sara Carolina. Sara Carolina nos puso el link del INV. Entonces sí, Raúl Esteban, eso va a ser grave. Y fue parte del fracaso de Bakú. O sea, los países desarrollados pues no quieren, no quieren comprometerse si el gran principal actor si, no se va a comprometer y va a salir corriendo, al contrario, se va a salir corriendo a emitir, como dijo Trump, perfora, baby, perfora, es lo que ha estado diciendo. Entonces imagínense para los demás lo grave, porque recuerden, no importa uno donde perfore, no importa uno donde emita, repito, perjudica a todo el mundo. Estoy de acuerdo con Jason y espero, Jason, que puedan ustedes contribuir con esa interdependencia, con ese uno con la naturaleza, con ese uno con los países. No, María Catalina, ahí sí me sacas de mí. Ahí sí no sabría, no sabría cómo responderte, no es mi fuerte, pero espero que lo haya. Que haya campañas para lo que dice María Catalina, para desincentivar el consumo pero sobre todo tiene que ser un ejercicio también muy personal. Em, Andrea, me preocupa enormemente el tema de Trump, como ya dije, es decir, en la medida en que sigamos eligiendo, y me refiero al mundo entero, no en Colombia, sino que sigamos eligiendo líderes que no respetan el multilateralismo, que no comparten estos procesos, que no están conscientes de la importancia de que dialoguemos y de esa interdependencia de que hablaba Jason, pues en este momento, post-Bakú, no estoy muy optimista, pero tengo fe en ustedes y en lo que ustedes van a lograr cuando cuando entren a la carrera. Con eso ahora sí los dejo y bueno, espero conocerlos después en algún momento. Muchas gracias a todos, que descansen y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elena, por su Gracias, tiempo. Daniela. Gracias, que me encanta que les haya gustado. Hasta luego. Gracias, Ludi. Hasta luego. No sé si Ludi se quedó hasta ahora, pero gracias. Los dejo.